Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Producciones Gire presenta el impactante testimonio del siervo de Dios José Erlindo Santi, miembro de Iglesia Pentecostés El Buen Samaritano de Colonia San Isidro del municipio Las Margaritas, Chiapas. Queda con ustedes el siervo de Dios José Erlindo Santi. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la paz y la misericordia de Dios more en cada nuestros corazones. Hoy quiero testificar los milagros y los prodigios que el Dios Altísimo ha hecho con mi vida. Dios me los bendiga a todos y a aquellos que están pasando en un momento difícil. Dios me los bendiga. Quizás este testimonio va a ayudar mucho en tu vida. Quizás este testimonio te va a ayudar a pasar el proceso que estás pasando. Alabado sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Pero antes de testificar, quiero elevar una pequeña oración. Padre Celestial, que moras en tu trono de gloria, Señor Jesús, ten misericordia de mí, Señor. Esta hermosa noche me presento como un pecador delante de tu presencia. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero por tu misericordia has tenido misericordia de mi Padre. Y ahora voy a hablar tu palabra. Voy a testificar lo que has hecho en mi vida. Que sea usted, Padre bendito, hablando a través de mí, Señor. Te pido misericordia, te pido sabiduría, entendimiento. Pon fuego sobre mis labios para hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido misericordia desde hoy por siempre. Amén y amén. Estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, yo les quiero testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace tiempos atrás yo estaba tirado en los vicios. Yo estaba tirado en los vicios de alcohol. Pero yo quiero leer una palabra de la Biblia. Yo quiero leer esta palabra en el libro de Corintios, 1 Corintios 1, 27 y 28. Dice la palabra de Dios: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, dice la palabra. Quizás por medio de este audio va a impactar tu vida. Tiempos atrás me encontraba yo, como dice la palabra, en lo vil y lo menospreciado del mundo. Pero dice la palabra de Dios: no es del que corre ni del que quiera, sino de Dios que tiene misericordia del ser humano. Alabado sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Aproximadamente el 2013, 2014, 2015, 16, Dios me empezó a llamar en lugares de prisión. Dios me empezó a llamar. Dios me empezó a reprender. Porque dice en el libro de Job 5, 17 y 18: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque es el quien hace la llaga y él la vendará.
Él hiere y sus manos curan. Alabado sea el Cordero de Dios. He estado en aquellas prisiones por Phoenix, Arizona, Nuevo México, Texas, donde allí hay peleas, donde hay violencia en esas cárceles. Pero por misericordia de Dios me es privilegio esta noche testificar los milagros y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, como dijo aquel rey Nabucodonosor cuando fue destituido del reino. Dice la palabra de Dios que aquel rey se fue a apacentar con los bueyes, la comida de los bueyes. Él comía también y con el rocío del campo se bañaba, dice la palabra de Dios, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene el dominio como tanto en el cielo y en la tierra. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Entonces dice la palabra de Dios que dijo aquí este rey: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Entonces Dios me empieza a llamar en lugares de prisión. Yo no entendía el propósito de Dios que tenía conmigo. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 31:3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia, dice el Santo. Alabado sea el Cordero de Dios. Dios me estaba llamando con amor y misericordia. Dios me estaba llamando con misericordia que Él tiene para cada uno de sus seres vivientes. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Cuando la última vez caigo preso, la última vez que caí preso, estaba yo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Cuando el amigo que nos traía para Estados Unidos nos invita a beber licor, nos invita a embriagarnos. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Amada hermana y hermano que tú me escuchas, empecé a embriagarme ahí en la cantina de Monterrey, Nuevo León, donde abunda la maldad en aquellos bares. Se miraba, mi amado hermano, cómo estaba la maldad. Se miraba a aquellas mujeres que están en las cosas del mundo, cómo bailaban en el table dance. Alabado sea el Cordero de Dios. Nos embriagamos, nos deleitamos en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Santo es el Señor. Pasó toda esa noche, nos dormimos. Al siguiente día nos dice aquí este varón, nos dice: saben, alístense porque hoy vamos a entrar en el desierto. Santo es el Señor. Entonces yo me recuerdo que allí en ese hotel empecé a clamarle a Dios que me diera una oportunidad de llegar en este país, que me diera una oportunidad tan siquiera de llegar en este país. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Pero dice la Biblia que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Santo. Entonces, mi amada hermana y hermano en Cristo Jesús, nos metimos al desierto. Faltaban 4 horas para el levantón, cuando dice aquel varón que nos llevaba: ya mero llegamos en el levantón.
Ya meros nos van a hacer el levantón. Hay que echarle gana 4 horas para que lleguemos en el levantón. Cuando al rato miré que venían migración caminando y nos empezaron a corretear, nomás 6 agarraron. Uno de ellos era yo. Y hoy te vengo a testificar que cuando Dios trae un propósito en nuestra vida, sea a donde estemos, Dios nos llama con un propósito para testificar las grandezas y milagros que el Dios Altísimo va a hacer con tu vida. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Me voy a prisión en Texas. Ahí estuve un proceso de 8 meses. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es Él. Y ahí me vino una ansiedad de leer la palabra de Dios. Me vino una ansiedad de leer la palabra de Dios. Mi amada hermana y amigo en Cristo Jesús, abrí en el libro de Santiago 4 en adelante, empecé a leer. Dios habló en mi vida. Dios me habló en aquel pasaje y dijo aquel pasaje: ¿no sabéis que la amistad del mundo se constituye en enemistad contra Dios? Alabado sea el Cordero de Dios. Mis pensamientos de venir acá en Estados Unidos, de llegar de nuevo en este país, a venir a embriagarme. Alabado sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Entonces empiezo a entender el propósito de Dios, que me estaba llamando con amor y misericordia. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Fíjese, hermana, que cuando traemos un propósito, cuando traemos un llamado de Dios, dice la Biblia: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces me empiezo a reunir con unos hermanos, a estudiar la Biblia, a mirar la misericordia de Dios que tenía en mi vida. Y empiezo a estar de un proceso de 8 meses en la cárcel. Y ahí conocí la palabra de Dios. Cuando un predicador, ya iba yo a salir en la cárcel, cuando un predicador llama a los hermanos que se van para afuera, ya les falta poco tiempo, dijo aquí este predicador, y dice: yo quiero orar por ustedes. Entonces pasé yo, porque me faltaban 2 meses para salir de prisión, y empezó a orar por mí aquel siervo, y yo le decía al Señor, en mí mismo le decía al Señor: yo quiero ir afuera, pero ya no quiero fallarte. Ya no quiero hacer las cosas que hacía antes. Ya no quiero volver atrás. Usted que está tirado en los vicios de droga, usted que está tirado en los vicios de alcohol, ya no mire hacia atrás como aquella mujer de Lot, que miró hacia atrás. Al mirar hacia atrás, representa pecado, representa el mundo. Ya no mire hacia atrás, mire a Cristo Jesús. Yo te vengo a testificar que Dios hace grandes cosas. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice el Santo.
Alabado sea el Cordero de Dios. Si tú lo crees, tú estás pasando por ese momento difícil, estás tirado en los vicios, estás tirado en las drogas. Yo te presento un amigo y fiel verdadero, y su nombre se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Siento la presencia de Jesús en esta hermosa noche. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, acabo mi periodo de estar en prisión, salgo a testificar lo que Dios había hecho en mi vida, cómo Dios me ha rescatado de la cárcel. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Llego a testificar en la iglesia Pentecostés, el buen samaritano. Dios bendiga a los hermanos que están trabajando, se están esforzando en la obra del Señor. Dios me los bendiga en aquella iglesia. Dios me los guarde a todos los siervos que testifican los milagros y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Santo es el Señor, alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, mi amada hermano y hermana en Cristo Jesús, yo estuve un año perseverando en aquella iglesia, porque me dieron un año de provecho. Si yo volviera a entrar en el país de Estados Unidos, voy a ser castigado al doble. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, estuve un año perseverando, conociendo más de la palabra, testificando, cantando las alabanzas. Tuve un año, pero sabe, hermano, que cuando uno le falla a Dios, trae consecuencia. Dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice el santo. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Pasa un año, estuve perseverando en aquella iglesia y estaba un siervo de Dios que se llama Guadalupe. Este siervo de Dios me decía: sigue adelante, varón, traes un gran talento, tienes un gran ministerio por delante, sigue adelante. Pero llegando al año que estuve allá, yo dije en mi corazón: me voy a ir hacia los Estados Unidos a ganar dinero, porque eso es lo que piensa el hombre. Eso es lo que piensa el hombre cuando no tiene lo máximo de lo material. Pero amada hermana, que tú me vas a escuchar, este varón de Dios llega a mi casa a decirme: mira, varón, Dios tiene misericordia de ti y Dios quiere que trabajes en la obra de Él. Y yo le dije al hermano: ¿sabe qué, hermano? Necesito ir en Estados Unidos, necesito ir parar mi casa, porque no tengo mi casa, necesito lo que es material. Pero dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al fin son caminos de muerte. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Ese varón llegaba, a los pocos días vuelve a llegar, me dice la palabra, la misma palabra. Llegó como 4 veces con su esposa. Yo no quise entender la voz de Dios. Yo no quise oír la voz de Dios de aquel siervo. Dice la palabra en 2 Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice el santo. Entonces llega la fecha que me vengo.
hacia los Estados Unidos. Llegué en una frontera llamado Altar, Sonora. Llego en esta frontera y Dios me estuvo procesando ahí. Estuve 20 días allí en la frontera, lo que es de Estados Unidos y México. Y yo le decía a Dios que tenga misericordia de mí, que me dejara pasar aquí en este país. Pero viene una voz, como Dios tiene todavía misericordia, como tuvo misericordia de Jonás, del profeta Jonás. Y me dice: no temas, hijo mío, yo estoy contigo. Me viene esa voz del Espíritu Santo. Alabado sea el Cordero de Dios. Cuando Jonás le dicen: Jonás, ve a la ciudad de Nínive y habla mi palabra, porque el pecado de Nínive ha llegado delante de mi presencia. ¿Sabes una cosa, mi amado amigo y amiga que tú me escuchas? Este varón, en lugar de ir a predicar la palabra, en lugar de obedecer la voz como habló a través de mí el siervo, huyó a camino hacia Tarsis, dice la palabra. Dice la palabra de Dios que él se fue para Tarsis, se subió en un barco. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Y entre medio del mar dice la palabra de Dios que Dios levantó una tempestad, levantó una grande tempestad, que ni aquellos marineros pudieron sacar la barca a la orilla. Ellos trataban de sacar la barca a la orilla del mar, tiraban todo lo que era pesado de la barca. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no pudieron, porque con el poder de Dios nadie lo puede. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Entonces dice la palabra de Dios ahí en el libro de Jonás que había un hombre hacia el barco abajo, y llega el patrón de los marineros y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios, ¿no ves que perecemos? Quizás Él tenga misericordia de nosotros. Dice la palabra de Dios que él se levantó y dijeronle los marineros: echemos suertes, ¿por quién ha venido este mal? Sabe, hermana, cuando traemos un llamado, cuando traemos un propósito de Dios, sea donde estemos, Dios nos llama, Dios nos saca, porque Dios quiere ver que nosotros testifiquemos, que nosotros profeticemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Entonces dice la palabra de Dios que en el libro de Jonás, dice la palabra de Dios que la suerte cayó sobre este varón llamado Jonás. Y dice la palabra de Dios que le preguntaron por los marineros: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Y él dijo: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, y vengo huyendo de la presencia de él, porque él me ha mandado a la ciudad de Nínive a predicar, a profetizar que venía un gran ira de parte de Dios. Él decía estas palabras: alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Dice la Biblia, lo que me impacta, que en el libro de Jonás, que aquellos marineros clamaban a otros dioses. Pero dijo Jonás estas palabras: échenme en el mar, y el mar se va
poner quieto. Dice la palabra de Dios que lo echaron en el mar y el mar se paró. Y dice la palabra de Dios, lo que me impacta más en el libro de Jonás, que estos marineros que clamaban a otros dioses temieron el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado sea el Cordero de Dios. Cuando yo vengo, Dios me da ese privilegio de llegar en este país. Veo a mis hermanos tirados en los vicios, como miró Jonás a aquellos hombres que clamaban a otros dioses y no les podían escuchar y calmar esa grande tempestad. Vengo hacia los Estados Unidos y Dios me da ese privilegio de llegar en ese país. Alabado sea el Cordero de Dios. Veo a mis hermanos tirados en los vicios, en el vicio del alcohol. Empiezo a pedirle misericordia de Dios, empiezo a pedirle misericordia. Dios los transformó, pero ¿sabe lo que me gusta? Lo que Dios hace, que estos mis hermanos estaban tirados en el vicio. Y uno de mis hermanos dejó el vicio de la noche a la mañana. Esto es algo sobrenatural, porque un vicio, un alcohólico no puede dejar el alcohol de la noche a la mañana. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces me olvidé de las palabras de aquel siervo que me dijo: Dios tiene propósito aquí, que trabajes en la obra de Él. Cuando yo estaba en ese país, entonces me vino hacia mi mente: ahora sí voy a ganar dinero, ahora sí voy a hacer lo que no hice antes. Pero dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero al fin son caminos de muerte. Alabado sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Si tú escuchas por medio de este audio, quizás Dios te va a tocar por medio de este audio. Quizás tú estás pasando por un momento difícil, quizás tú estás pasando por un momento de enfermedad, quizás la ciencia médica ya te dijo que no hay solución, quizás la ciencia médica te ha dicho te quedan 3 meses de vida, pero yo vengo a presentarte un amigo que es fiel y poderoso, y su nombre es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, alabado sea el Cordero de Dios, santo es Él. Me olvidé de las palabras del siervo. Estuve trabajando aproximadamente 6 meses bien, sin dolor. Pero dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Alabado sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. A los 6 meses, querido hermana y hermano en Cristo Jesús, que tú me vas a escuchar, a los 6 meses me pegó una enfermedad. No comía por el dolor. Me vino un dolor hacia mi cabeza fuerte. No se aguantaba. Lo que quería es morir. Lo que quería es morir. Ya no quería vivir porque el dolor no se aguantaba. Me venía unas molestias en mi cuerpo. Me venía unas molestias de la coronilla de mi cabeza hasta la palma de mis pies. Todos los días era aflicción. Todos los días era desesperación. Ya no tenían fuerzas mis piernas, no tenían fuerzas mis brazos. Pero lo que me gusta de la palabra de Dios, lo que dice en el libro de Isaías 40:31, dice la palabra: pero los que esperan en Jehová
Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Me venía a temblar todo mi cuerpo, no tenía paz en mi corazón, no tenía paz en mi cuerpo. Esos dolores fuertes, vomitaba. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero dice la Biblia en el libro de Job 4:14, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero dice Job en el libro de Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, dice la palabra. Cuando somos llamados y escogidos, nomás Dios nos reprende. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice en el libro de Apocalipsis 3:19. Alabado sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Entonces yo le pido misericordia a Dios cuando estaba pasando por ese momento difícil, por ese momento de angustia. Yo le pedía misericordia de Dios, le decía, si me dieras una oportunidad, yo voy a hablar tu palabra, voy a testificar las grandezas, los milagros, los prodigios, como dijo aquí este rey Nabucodonosor, dijo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Yo te vengo a testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. No vengo a testificar de lo que leí en una revista. No vengo a testificar lo que miré en una película. Yo vengo a testificar lo que pasé en carne. Pero vengo diciéndote, como dijo el salmista David, que cada mañana son nuevas su misericordia. Alabado sea el Cordero de Dios. Si tú estás pasando por este momento como yo lo pasé, clama a Dios, clama a Dios. Dios te va a sanar, Dios te va a librar de toda enfermedad, de todo vicio, de toda maldición que el diablo ha tirado en tu vida. Dios te va a levantar con poder y gloria para testificar las grandezas y milagros que el Dios Altísimo va a hacer en tu vida. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Siento la presencia de Dios en esta hora de la noche. Entonces, dice la palabra de Dios, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Alabado sea el Cordero de Dios. En el libro de Proverbio 18:14 dice la palabra, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Alabado sea el Cordero de Dios. Cuando yo empiezo a pedirle misericordia a Dios, empiezo a decirle que Dios me dé una oportunidad. Si yo le he fallado, que Dios tenga misericordia de Dios, de mí, como dijo aquí este varón Jonás, en el Seol clamé a Jehová y él me libró y mandó el pez a vomitar a la orilla del mar. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Santo es el Señor. Si tú lo crees, amada hermano y hermano en Cristo Jesús, Dios te puede librar de toda esclavitud del diablo, de toda enfermedad. Dios te puede sanar. Santo es el Señor. Alabado sea el Cordero de Dios. Empiezo a pedirle misericordia a Dios, empiezo a ayunar, empiezo a pedirle en oración. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor.
Oh, siento la presencia de Dios en esta hermosa noche. Santo es Él. Entonces, mi amada hermana, ya no aguantaba esta enfermedad. Pero llegó un día que se fueron todas estas molestias, se fueron toda esta maldición que me había caído por la desobediencia, como desobedeció aquí este profeta Jonás. Mi amada hermana y amigo en Cristo Jesús. Entonces me viene unas bolitas en la piel. Me empiezo a probar unas bolitas grandes y me voy con la ciencia médica, y la ciencia médica me dice: no tienes nada, estás bien. Porque las enfermedades sobrenatural no lo puede identificar la ciencia médica, pero hay uno que lo puede identificar, y ese nombre es sobre todo nombre y se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea el Cordero de Dios. Empiezo a probarme y empiezo a ver que las bolitas de mi piel se iban creciendo de día en día, y me empiezo a entristecerme. Pero dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo, dice el Santo. Entonces, mi amada hermano y hermano en Cristo Jesús, llega un proceso en mi vida que fui al hospital. Estuve en un proceso de ir al hospital y me dicen los médicos, sabes, las bolitas que tienes, te vamos a hacer cirugías. Y yo me metí a la cirugía. Para hacerle un poco corto, me voy a la cirugía. Me hacen 8 operaciones. Y me ponen un traductor. Quizás de edad tenía aproximadamente como unos 50 años. Y me dice este traductor, cuando yo iba a ir a la sala de operación, me dice este traductor: mira, acá te van a dilatar aproximadamente 2 horas. Yo ya me voy porque tengo cosas que hacer, pero quédate, ya no tengo nada que hacer, porque yo me voy a hacer unas cosas. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces entro a la sala de operación, me hacen 8 operaciones. Entonces pasan las 2 horas, vuelvo a mi normalidad. Veo un varón sentado a la par de mi cama, ahí donde estaba en el hospital. Veo este varón, y cuando despierto un poco debilitado por la anestesia, por la dosis que me habían dado los médicos, entonces veo este varón y le empiezo a testificar lo que me había pasado, lo que está pasando. Y empiezo a testificarlo, y este varón me dice: no te preocupes, yo te estoy cuidando. Cuando vieron los médicos que reaccioné, inmediatamente me vinieron a checar, inmediatamente me dicen: ahora ya es todo, ya te puedes cambiar, te puedes ir a tu casa. Pero mire, amada hermana y hermano en Cristo Jesús, que ese joven, el que estaba al par sentado mío, ya no lo volví a ver. Yo quería ver a ese joven, porque cuando salí con una silla de rueda en el hospital. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero fíjese, hermano y amigo en Cristo Jesús, ese joven ya no lo volví a ver. Yo te digo en esta hermosa noche, si tú estás caminando en los caminos de Dios y te sientes que estás un pie afuera y un pie adentro,
Afírmate en los caminos del Señor. No quiero que te pase como me pasó a mí por desobedecer la voz de Dios. Tú que me escuchas por medio de este audio, si tú estás caminando, persevera en espíritu y en verdad, como le dijo aquí la mujer samaritana a Jesús. Santo es el Señor, porque dice la palabra: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice en el libro de Apocalipsis 3:19. Alabado sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Si tú estás caminando, persevera con humildad. Persevera con sencillez, porque de eso le agrada el Señor. Mire, amado hermana y hermano en Cristo Jesús, he pasado por momentos difíciles acá en Estados Unidos. He pasado por momentos difíciles. He estado al punto de la muerte, pero de todo eso me ha librado Jehová. Hoy puedo decir, como dijo aquí el salmista en el capítulo 30, versículo 11: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Alabado sea el Cordero de Dios. Hoy puedo tomar un agua a gusto, hoy puedo comer una tortilla a gusto, porque Dios me tiene sano para su gloria. Y vengo testificando y vengo hablándote a través de tu vida. Tú que me escuchas, tú que estás pasando allí por problema, por enfermedad, yo vengo a presentarte el que todo lo puede. Como dijo aquí este varón lleno del poder de Dios en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el Cordero de Dios. Santo es el Señor. Aproximadamente quiero testificar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios se ha manifestado de los procesos, pero también en los procesos hay victoria, porque nosotros vamos a ser examinados. Si somos buenos soldados, si pasamos el examen, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver los prodigios y milagros que el Dios Altísimo va a hacer con nosotros. Aproximadamente hace 5 meses me quedé sin trabajo. Para la gloria de Dios, para hacerle más corto, me mandó una sierva un mensaje y estaba pasando por momentos difíciles, no podía encontrar un trabajo estable. En el último trabajo que pasé era una finca, había cerro en los lados, y en ese tiempo estaba yo en tiempo de frío. Acá en este país hace mucho frío, en el norte de este país. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, allí en esa casa no había calefacción. Y le digo al Señor: ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia. Estaba trabajando antes en un pueblecito que se llama Randall. Escucha los milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Escucha cómo paga el Señor. Paga bien. Paga bien. Entonces le dije: ten misericordia de mí, porque ahí estaba afligido, no estaba a gusto en ese trabajo. Le dije estas palabras en una oración. Le dije: Señor, devuélveme ahí donde estaba trabajando antes. Devuélveme en ese pueblecito. Yo quiero estar, porque me gustaba estar en ese pueblecito de Randall. Escuche, sierva, siervo, que tú me escuchas. Entonces me mandó un mensaje
esa sierva y me dice: prepárate, porque Dios te va a sorprender y no lo vas a creer. Alabado sea el Cordero de Dios, santo es el Señor. Entonces, yo era mi trabajo a las 3 de la mañana y veo el mensaje, va aproximadamente como las 12 de la noche, y me vuelvo a dormir un rato. Ya cuando timbra mi alarma me voy al trabajo. Entonces viene en mi corazón: ¿será que Dios me va a sorprender? Mira cómo es el hombre, las promesas que el Dios Altísimo habla, a veces no lo cree. Iba yo como este Pedro cuando Jesús empezó a caminar en las aguas, cuando Jesús empezó a caminar, pero le dice a Pedro: si tú eres Jesús, di también: yo quiero descender como tú estás caminando en el agua. Jesús le dijo: ven, desciende, ven. Dice la palabra de Dios que Pedro empezó a caminar como el mismo Jesús. Pero hay un pero que cambió la historia, que empezó a dudar y se estaba hundiendo. Y le dice Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero dice la palabra de Dios que con las sombras de Pedro se sanaban los enfermos. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, aproximadamente estuve como 8 días en aquella finca y me hacen una llamada y me dicen: sabes, acá hay un trabajo de una pareja, porque yo estoy con mi esposa. Entonces me vengo en este trabajo, me reciben en este trabajo como algo importante, porque dice la palabra: somos un hijo de un rey de reyes y señor de los señores. Alabado sea el Cordero de Dios. Vengo, me recibe el patrón en un departamento bien bonito, me pone televisión, me pone sillón, cama, comestible en la refri, shampoo en el baño, cepillo, que ningún patrón de acá en Estados Unidos me ha recibido como este patrón que tengo ahorita. Entonces me dice el patrón: vas a descansar un día, al otro día vas a ir a la fábrica, porque yo trabajo en una fábrica para la gloria de Dios, para la honra de Dios, para bendecir el nombre de Jesús. Trabajo en una fábrica y me lleva a la fábrica y me dice: mira, te voy a dar 50 horas por semanas, pero 40 horas te voy a dar a $13 la hora, y 50 te voy a dar 10 horas, que son 50 horas. Alabado sea el Cordero de Dios. Como yo de inmigrante me quedé sorprendido, porque nunca había ganado eso lo que estoy ganando ahora. Para la honra y la gloria del Señor he testificado los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Pero antes de finalizar, quiero leer una palabra en el libro de San Juan 5:41. Dice Jesús: gloria de los hombres no recibo. Así dijo Jesús: no vengo a gloriarme, vengo a gloriar el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Alabado sea el Cordero de Dios. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo por medio de este audio, puedes entregarlo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice la palabra. Si tú quieres entregar por medio de esta oración, puedes hacerlo. Padre celestial, que moras en tu trono de gloria, Señor Jesús, a ti sea la honra y la gloria, la alabanza, la adoración, sea para ti. El único perfecto tú eres. El único amigo que no fallas tú eres. El único
que no nos dejas solo, como dice tu palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Alabado sea tu nombre, alabado sea el nombre de Jesús. Si tú por medio de este audio quieres entregar tu vida a Cristo, lo puedes hacer. Puedes repetir estas palabras: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Yo confieso como pecador que tú eres mi suficiente Salvador personal y quiero que apuntes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si tú repetiste estas palabras y si tú lo crees, serás salvo. En el libro de los Hechos 16:31, ellos dijeron: créete en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.